Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Soy Juan Saavedra, hoy es 27 de junio, esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Socialistas, cállense, comenzamos. Ayer hubo sesión plenaria en las Cortes de Aragón. Escuchamos a Jorge Azcón, presidente de Aragón. Cuando hablemos de putas, cállense, por favor. Cállense, por favor. Cállense. 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 Un poco de pedir perdón a la sociedad. Un poco de arrepentirse de los que han sido sus compañeros. Para que encima tengamos que aguantar una actitud prepotente en este Parlamento. Les aseguro que no he modificado el audio. Ha sido así, literal, hasta 7 veces ese cállense. ¿Por qué? Pues miren, ayer se debatía a petición propia del Partido Popular la integridad política y la regeneración democrática. Ustedes tienen un pecado original. Sin la ayuda del cerdánsanchismo, hoy ninguno de ustedes ocuparía los cargos que tiene. Por lo tanto, es necesario hablar de corrupción y de las consecuencias de la corrupción. Hoy este debate de la regeneración política es el que nos permite afirmar que el Partido Socialista en Aragón no solamente está incapacitado para gobernar a los aragoneses, sino que está incapacitado para dar lecciones de nada. Azcón sugería que Santos Cerdán y Pedro Sánchez han sido los que han orquestado la regeneración del PSOE. Regeneración sí, porque democrática poco. Los lambanistas fueron sustituidos sin oposición alguna. Pilar Alegría como secretaria general del PSOE Aragón, apartando a Darío Villagrasa del camino, o Rafael Guía en detrimento de Maite Pérez en el Partido Socialista turolense, serían los ejemplos más sonados. Para Azcón, lo que se está viviendo en España, también obviamente en Aragón, por culpa de la corrupción del PSOE, es una involución política. El presidente aragonés repasaba por qué el PSOE no puede dar lecciones de nada. Un poder ejecutivo que dirige a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero que los ataca con bulos, con mentiras y con guerra sucia a la mismísima Guardia Civil. Un gobierno que debería defender los derechos y que, sin embargo, ataca a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Podría seguir hablando de la colonización socialista de instituciones que deberían ser independientes, del ataque a jueces o fiscales, sea de palabra o sea a través de una ley que ya ha provocado una huelga en el Poder Judicial. Y yo creo que si el presidente aragonés Jorge Azcón se pone, la lista podría ser incluso más larga. En fin, vamos con el resto de los grupos a ver qué tenían que decir. Alberto Izquierdo, presidente del PAR. Vemos esto desde fuera como si fuese una película de terror. No nos hacemos a la idea de lo que piensa la gente en la calle y hay que pensarlo. ¿Qué estará pensando la gente en la calle de todos nosotros? ¿Ustedes de verdad piensan que nos diferencian? ¿De verdad que la clase política, los que pertenecemos a la clase política, no nos damos cuenta de que la sociedad ya no nos diferencia? Álvaro Sanz, de Izquierda Unida. No sirve, por lo tanto, única y exclusivamente decir que todos estamos impregnados de la misma, pero que unos damos respuestas de una manera y otros no. No sirve eso, hay que ir más allá, señorías del Partido Socialista, hay que ir mucho más allá, caiga quien caiga. La sociedad necesita algo más que políticos de izquierdas que nos roben, necesita políticos de izquierdas que sean creíbles y hagan políticas de izquierdas. Andoni Corrales, de Podemos. Y ahora nos vienen a que viene el lobo, que viene la ultraderecha. Viene la ultraderecha por no hacer políticas progresistas. Viene la ultraderecha por culpa de ustedes, por los ávaros, por los coldos, por los Cebrián. Esto les da alas a esta gente. Tomás Guitarte, de Aragón Teruel existe. Quiero dejar constancia de nuestra condena más absoluta a toda forma de corrupción, pero actuemos desde las Cortes en aquello que nos compete. Por ejemplo, pongamos en vigor la Agencia de la Integridad y Políticas Públicas. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Guitarte. Vamos ahora con José Luis Soro de Chunta, que se dirigía directamente a Azcón. Ahora no puede ponerse la medalla de regeneración. Antes debería arrepentirse y pedirse perdón. Cuando pide eso al Partido Socialista, que me parece perfecto, yo también, el primero que debería arrepentirse y pedir disculpas, pedir perdón por su corrupción, señor Azcón, ya lo siento, es usted. Alejandro Nolasco, de Vox. Pero también el PP
son medalla de plata. O sea, es decir, si el PSOE es medalla de oro, es medalla de plata, porque hay que recordar cómo está pagada la sede de Génova, Gürtel, Lezo, Púnica, y que algunos exministros del PP también están en la cárcel. Bueno, les hemos puesto los audios en el orden exacto de las intervenciones tal cual se dieron ayer por la mañana. Como pueden comprobar, todos atacan al PSOE por la corrupción actual del partido, otros recuerdan que el PP también tiene corruptelas en su pasado y otros grupos políticos lamentan el y tú más. También todo se ha dicho que en cuanto a las corruptelas pasadas en el Partido Popular, que ninguna de esas corruptelas pasadas afecta a día de hoy al PP de Aragón, así como sí afectan las corruptelas actuales del Partido Socialista a nivel nacional al Partido Socialista aragonés, ¿no? Bueno, ¿quién falta en todo esto? Pues el principal señalado, el Partido Socialista, su portavoz, Fernando Sabés. ¿Ustedes van a dar lecciones? ¿De verdad? ¿Se mira alrededor y puede dar lecciones, señor Azcón? Un partido condenado por la Audiencia Nacional, el único partido condenado por la Audiencia Nacional y ratificado por el Tribunal Supremo, señor Azcón. Pero ¿sabe qué pasa? Ustedes y nosotros somos diferentes. Nosotros al primer indicio tomamos decisiones. Bueno, al primer indicio, pues yo diría que no exactamente. El portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, ese mismo que sale en los informes de la UCO del caso Santos Cerdán, no fue retirado al instante, fue apartado, pero a medias, suspendido, sin saberse exactamente de qué, pero mantiene su acta de diputado. La portavoz municipal Lola Ranera decía una cosa, luego la secretaria general Pilar Alegría decía la contraria, que por cierto, ayer hubo pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza y pudimos ver perfectamente al señor Gómez Gámez. No como el martes en el pleno extraordinario, que sabiendo que todos los focos apuntarían a él, alegó motivos médicos y no se presentó. Pero claro, si no aparecía ayer por el Ayuntamiento, se enfrentaba a una posible suspensión de sueldo de 3 meses. En fin, de eso iba el debate. Integridad política. Por cierto, en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza, ese que tuvo lugar el martes en el que no se presentó alegando motivos médicos el señor Gómez Gámez, Natalia Chueca se dirigía así a la bancada socialista. Estáis a tiempo de poneros en el lado correcto de la historia, de desmarcaros de Sánchez y de su corrupción y recuperar los valores y principios por los que os votaron. Estáis a tiempo. Pues eso pensé yo también, queridos oyentes. Los socialistas, ya no a nivel autonómico, a nivel nacional, los socialistas honrados, que los hay, están a tiempo de desmarcarse de los Sánchez, Ábalos, Cerdán, Koldos. Y pensé, es que no les queda otra. O sea, si Pilar Alegría, la secretaria general del PSOE de Aragón, quiere salvar al PSOE en Aragón, si Alegría quiere de verdad tener alguna posibilidad en las próximas elecciones autonómicas, aunque es una misión difícil, tiene la oportunidad de hacerlo, señora Alegría, desmárquese. Haga que el socialismo recupere la voz propia que tenía con Lambán. No tenga miedo a ser la nota discordante en esta orquesta, que no es que esté desafinada, sino que su director a veces utiliza la batuta etarra y a veces la batuta independentista. Pero claro, es difícil cuando por un lado eres la máxima autoridad del socialismo aragonés y al mismo tiempo eres la portavoz y ministra del director de la orquesta. Y miren, con unas declaraciones que hizo Alegría el viernes pasado con respecto a las pinturas murales de Sigena, pensé, quizás Pilar Alegría sí que esté cambiando de rumbo. Aquí hay una sentencia del Supremo absolutamente clara que se tiene que cumplir y no cabe otra. Efectivamente saben ustedes que hay una comisión técnica creada para que esa devolución se haga con las mejores garantías. Ahora bien, no caben excusas ni tampoco peros. Que por cierto, respecto, en el que no caben peros, el plazo de entrega voluntaria de las pinturas de Sigena Aragón finaliza este lunes. Sepan que el Ejecutivo aragonés ha realizado la solicitud al juzgado en cuestión para proceder a la ejecución forzosa del fallo judicial con el deseo de que las pinturas murales y las pinturas profanas, objeto de este procedimiento, regresen en el menor tiempo posible a donde deben estar. Volvamos a Pilar Alegría. Claro, escuchando esas declaraciones que acabamos de escuchar, me decía a mí mismo, ostras, con alegría, ¿no? Hay esperanza, queda esperanza para el PSOE Aragón, pero con sus declaraciones de ayer respecto a que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán, pues me he dado cuenta de que soy un iluso.
Pues creo que es una muy buena noticia y sobre todo es un reflejo de que la política es una herramienta que permite solucionar los problemas. Estamos frente a una ley que cuando se debatió en el Congreso de los Diputados por el Poder Legislativo, ahí están representados los distintos partidos políticos que representan a los ciudadanos de este país, y que hoy el Tribunal Constitucional valide la constitucionalidad de una ley y por tanto se convierte en ese momento una ley que es perfectamente aplicable y que además va a tener lógicamente esos efectos positivos que anteriormente le decía. Los de mantener a Sánchez en el poder será el único efecto positivo. En fin, comparen las declaraciones que realiza sobre las pinturas murales de Sigena comparadas con estas que realiza sobre la amnistía. Lo va a tener difícil Pilar Alegría. Si la secretaria general del PSOE Aragón quiere rescatar lo que queda del socialismo aragonés de cara a esas próximas elecciones de 2027, ha de desmarcarse de la posición del PSOE a nivel nacional, ha de desmarcarse de Pedro Sánchez, pero claro, como secretaria general del PSOE Aragón es fácil decir lo contrario a lo que dice el Partido Socialista Catalán, es decir, mientras que desde la Generalidad se diga que las pinturas de Sigena no deben salir del Museo Nacional de Arte Catalán, es fácil decir que sí que lo tienen que hacer. El argumento de Cataluña versus Aragón, Aragón versus Cataluña, suele funcionar en nuestra tierra, pero claro, en otros temas no es tan fácil. Mientras que Pilar Alegría siga siendo la portavoz de este gobierno, va a ser difícil que el socialismo aragonés tenga voz propia. La voz de la alegría sigue siendo de Sánchez y no de Aragón. Hablando de tener voz propia y hablando de esa sentencia, ¿no? de que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley de la amnistía, vamos con la voz propia que ha tenido el socialismo en Aragón todos estos años. Vamos con la reacción a esta noticia del expresidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán. Cito textualmente el mensaje que escribía ayer el expresidente socialista en Twitter. El aval del Tribunal Constitucional a la amnistía es un golpe letal a la Constitución y un triunfo para los independentistas. No resuelve ningún problema de Cataluña y crea uno muy grave en España. Hasta 2023 el PSOE consideraba esto anticonstitucional. Y ahora parece que ya no. Y remata Lambán diciendo: siento vergüenza e indignación ante esta infamia. Esto, señora Alegría, es lo que es tener voz propia, ¿no? Vamos ahora con la reacción del actual presidente del gobierno, el presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, que dice: respeto y acato las decisiones judiciales, pero también tengo opinión. Hoy el Constitucional está legitimando al máximo nivel el chantaje político como herramienta válida para el mantenimiento del poder al margen del interés general. Es un error garrafal que inaugura una senda extremadamente peligrosa y perjudicial que alimenta las ambiciones y proyectos de quienes precisamente buscan destruir la convivencia institucional. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. A partir del 1 de julio, la población infantil de Zaragoza podrá viajar sin coste en el autobús o el tranvía. Los menores de hasta 15 años deberán disponer de un abono específico que proporciona Avanza o de la tarjeta ciudadana actualizada. Actualmente están exentos de pagar los menores hasta los 7 años que validen con su tarjeta ciudadana. Ahora las familias de los menores entre 8 y 14 años tendrán que reprogramar su tarjeta ciudadana en alguno de los 342 puntos de actualización que está habilitando el Ayuntamiento de Zaragoza por toda la ciudad. Mañana sábado Zaragoza celebra la Noche en Blanco, la gran fiesta nocturna de la cultura. Esta edición viene cargada de novedades con conciertos y espectáculos familiares en las plazas del Pilar, San Bruno, Salamero, Santa Engracia y Aragón. Los museos volverán a abrir hasta la medianoche con actividades gratuitas y las propuestas más jóvenes y frescas del festival Rompepuertas. También prolongan horario La Lonja, el Centro de Historias y el Museo del Fuego. Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos ahora con el espacio que nos ofrece Vox, el grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón. Ya tengo al otro lado de la línea telefónica, estamos en directo a su portavoz Alejandro Nolasco. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Vamos a hablar de la sesión plenaria. Aprobada la iniciativa de Vox para contar con un proyecto director de encauzamientos de tramos urbanos de cauces, pero Vox se queda solo en apoyar medidas de prevención ante las catástrofes naturales. Pues eso, esa es la doble vara de medir del PP, eso es lo que no entendemos del PP y de los demás partidos, esa incoherencia, o sea, nos aceptan una iniciativa para efectivamente, pues cuidar los ríos y tal, pero no se aprueba el comité de estudio
para la prevención de catástrofes naturales, que eso es lo fundamental. Una comisión de estudio, que no pedíamos otra cosa para ver qué es lo que ha pasado y cómo se podía haber evitado. Bueno, pues el PSOE, no es que ustedes solo montan sus circos y tal, y el PP no, porque es que, o sea, para el PP todo se ha hecho bien. O sea, esto de que el presidente estuviera de bodorrio en Oleiros, en A Coruña, que él decía que eran 1000 kilómetros y en realidad son 700 kilómetros, no 1000 kilómetros. Y en lugar de coger un vuelo de Ryanair, por ejemplo, oye, como los que me cogía yo, pues para ir a Bruselas en turista, rápidamente, porque esto pasó el viernes y la boda la tenía el sábado, en lugar de haber venido en el momento, ¿no? Que eso, oye, y 700 kilómetros, y si no en coche, oye, que son 6 horas desde A Coruña hasta Belchite, o 7 horas, o 8 horas, me da igual. Bueno, pues nada, es decir, manda a la vicepresidenta, que además llegó 2 días tardes, y hasta el lunes no moviliza a la UME, es decir, catastrófico. Y nosotros lo que le pedíamos simplemente era que, ya que ha actuado como si fuera, joder, Mazón 2 en este caso, porque vamos, yo no sé qué le pasó por la cabeza para no ir in situ y movilizar la UME 3 días tarde. Bueno, pues oye, lo único que le pedimos es hacer una comisión de estudio para ver qué es lo que se ha hecho mal y cómo se puede mejorar, que está en juego la vida de las personas y que hay que limpiar los cauces de los ríos aunque nos multen. Bueno, pues el PP nos ha votado en contra, o sea, nos ha votado en contra. Aprobación, señor Nolasco, de la ley de empresa familiar, pero caso omiso a sus enmiendas para bajar el impuesto de sucesiones. Claro, nosotros lo que decíamos es muy bien que se rebaje el impuesto para que tú, si tienes una empresa, puedas transmitírsela a tu hijo, que es tuya, pues con la mayor facilidad posible. Pero además también queremos que esas rebajas no solo sean para las empresas, también que sea para el común de los mortales, para padres e hijos. Es que el PP se presentó en campaña con esa promesa de eliminar los grupos. Y dicen, no, es que como no hay presupuesto no se pueden bajar los impuestos. Eso es mentira. Se pueden bajar los presupuestos en cualquier momento. Lo podemos firmar mañana. Hace falta una modificación presupuestaria. No hace falta aprobar los presupuestos enteros. Pero el PP se agarra esa mentira. No, si no hay presupuestos no podemos bajar impuestos. Mentira. Y se bajó o se quitó solo el grupo 1 de sucesiones, que afecta a 4 personas porque es para hijos menores de 21 años que van a heredar, pero en cambio de ascendientes, descendientes y cónyuges no se quita. Y el grupo 3, que es de tíos, sobrinos y hermanos, pues tampoco se quita. O sea, es una vergüenza, ¿no? Entonces queríamos extenderlo a todo ese tipo. Y ellos, no, ya he visto que ustedes han metido aquí de esta manera torticera. Hombre, es que no solo queremos beneficiar a la gente que tiene empresa, también a la gente que va a heredar, que por cierto está relacionadísimo, porque muchas personas venden esas empresas para que sus hijos puedan heredar si no quieren continuar con la empresa. ¿Qué ha pasado con su propuesta, la propuesta de Vox para rechazar pactos con separatistas en la financiación de los territorios? Pues nada, también que se fue al garete, porque es que les da absolutamente igual. Es decir, les da absolutamente igual. O sea, nosotros ya no sé cómo tenemos que decirlo. Es decir, nosotros queremos que haya una igualdad real entre todas las regiones de España. Estamos hasta las narices de que los separatistas impongan su ley. Perdón, no sé si te he oído. ¿Has dicho algo? No he dicho nada. Adelante, continúa. Perdón. No, porque estamos hartos de que el separatismo imponga sus normas allá donde esté, y es que esto es algo que empezaron PP y PSOE hace muchísimo tiempo también, desde el pacto del Majestic con Pujol, y se les ha dado alas y ahora han devorado al final al resto de las comunidades. Y hay comunidades como Aragón que siguen con una sanidad de pena y con las peores carreteras de España, y aquí seguimos, oye, pues como si no pasara nada, que muchas mujeres en Teruel han estado a punto de irse a dar a luz a Zaragoza porque no había, porque iba a haber, o sea, casi se cierra el paritorio porque no había disponibilidad de ginecólogos, que eran 3 para 60 guardias, algo brutal, que no había anestesistas, que las mujeres en Teruel iban a parir con dolor, como antaño. O sea, es increíble. Entonces ahora la solución del gobierno es: no, vamos a traer ginecólogos de Valencia. Que no, coño, que esa no es la solución. Traer ginecólogos de Valencia es quitar el dinero de tonterías y ponerlo en sanidad. Se lo he dicho esta mañana al presidente. 33,3 millones de la estrategia aragonesa contra el cambio climático. A tomar por saco, que eso no vale para nada. Esos 73 millones, perdón, Juan, son 555 médicos para las zonas rurales, y si no, pues para complementar los sueldos, porque si aquí en Aragón pagáramos a los médicos y a los sanitarios mejor que nadie, no se irían a Tudela, vendrían de Tudela a trabajar en Teruel o a Zaragoza. 4,7 millones para publicidad institucional, 8 millones en Menas, hombre, que ya está bien.
Nos queda un minuto, señor Nolasco. Última cuestión. Me consta que han pedido la dimisión o la destitución de la consejera Susín. ¿Por qué? Sí, bueno, pues porque hicieron un comité de emergencias, porque estos siempre están con la cooperación al desarrollo. Teruel hay partes que está como el tercer mundo, pero estos están en la cooperación al desarrollo, en ayudar a Haití antes que a Teruel. Muy bien. Entonces hacen un comité para enviar ayuda a Gaza de 252.000 euros y participan en un comité donde está la Diputación de Zaragoza, donde están ellos y donde están algunos ayuntamientos. El gobierno de Aragón da 100.000 euros a UNICEF, pero es que están en un comité en el que la Diputación de Zaragoza da 100.000 euros a la UNRWA. Coño, que la UNRWA es una prolongación de Hamás, que se ha usado, que muchos maestros que han estado dando clase, o sea, o que han colaborado con la UNRWA han sido comandantes de Hamás, y desde muchas escuelas de las de la UNRWA se han lanzado misiles y se han guardado misiles, que es que lo han dicho, es una cosa abierta que cualquiera puede buscar en Internet. Que no es para dar alimentos y para dar libros. Al final allí se gasta en bombas y en balas para temas políticos de la dictadura de Hamás. Y en eso ha cooperado el gobierno de Aragón y eso es inadmisible. Que sí, que los 100.000 del gobierno de Aragón eran para UNICEF y no eran para tal. Pero has estado firmando con la Diputación de Zaragoza en el mismo comité, porque formas parte de ese mismo comité, y has mandado el dinero para Hamás. O sea que son cómplices del terrorismo de Hamás. Señor Nolasco, hasta aquí el espacio que nos ofrece el grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón. Alejandro Nolasco, gracias, buenos días. Bueno, un abrazo, buenos días. Bueno, recta final aquí en el baturrillo político, dejamos la política de lado, vamos ahora con un suceso llamativo. Un geyser sorprendió ayer a mediodía a los vecinos de Tauste. Claro, cuando leí este titular dije, no puede ser, es que un geyser es un tipo especial de fuente hidrotermal que emite periódicamente una columna de agua caliente y vapor de aire. Es decir, imagínense una columna de agua brotando del suelo, por eso en Tauste, ¿saben? Entonces pensé, ¿un geyser en Tauste? No puede ser. Un fenómeno más propio de zonas volcánicas. Ya, Juan, pero es que el origen de este geyser no es natural. Lo curioso es que a finales del mes de mayo, otra erupción de agua de estas características aparecía en la finca recién sembrada de dos jóvenes agricultores. Imagínense su impresión, su asombro, cuando ven brotar del suelo una columna de agua de 60 metros de altura sin explicación aparente. Pero explicación sí la tiene. Todo apunta a un reventón de una tubería subterránea causada por la acumulación de bolsas de aire. Bastaría con tapar agujeros, pero no. Si es el segundo reventón del año por las mismas causas y en la misma zona, habrá que realizar un trabajo exhaustivo de mantenimiento. Te voy a hacer una pregunta personal, Lucía. Dime. ¿Has tenido alguna vez idea de emprender? Pues unas cuantas, pero eso lo dejamos para otro capítulo del podcast, aunque esto que te voy a contar quizá les interese a nuestros oyentes. Aragón acaba de lanzar un programa que puede ser justo lo que necesitábamos los soñadores tecnológicos. Este programa se llama Impulsa Startup, ¿no? Lo han puesto en marcha el Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio y está pensado para ayudar a convertir ideas en proyectos reales. Y no solo eso, te ofrecen formación intensiva, mentoría de expertos, conexión con inversores y un montón de recursos para que no vayas a ciegas. Funciona en dos fases. Primero, les ayudan a desarrollar bien la idea y si va tomando forma, se pasa a la parte de crecimiento, todo con apoyo personalizado. Y ojo, está abierto a cualquier persona con residencia en España. No hace falta tener la empresa montada ni ser ya emprendedor, basta con una buena idea tecnológica y ganas. Además, el programa está financiado por el Fondo Social Europeo, así que viene con respaldo serio. En resumen, si tienen una de esas ideas que siempre se pospone, ahora tienen una oportunidad para darle forma de verdad. Y si no es para usted, pásenlo a ese amigo o amiga que no para de hablar de su startup del futuro.
Vamos a conocer los otros titulares que nos ha dejado la jornada de hoy a través de los principales digitales de nuestra comunidad. El Español de Aragón abre con el presidente del Real Madrid. Dice: Florentino Pérez llega a Aragón. ACS, que es la empresa de Florentino, se alía con Brembo Energy para construir un centro de datos en Zaragoza. Heraldo de Aragón abre con que así va a cambiar. Así va a combatir, en Zaragoza la ola de calor, 40 grados el día y 22 la noche. El ayuntamiento activa medidas especiales para afrontar la situación excepcional y pide sentido común a los ciudadanos. El periódico de Aragón, titular zaragocista: el club planea presentar la campaña de abonados la próxima semana. Estaremos desde luego que muy atentos. Aragón Digital: Azcón garantiza todos los medios para atender a las embarazadas de Teruel. Algo al respecto nos estaba contando antes el señor Nolasco. Diario de Teruel: las Cortes piden revertir el cierre de camas en respuesta a la manifestación de los turolenses. Nos lo adelantaba uno de los titulares que acabamos de leer. Llega otra ola de calor. Ayer tuvimos un pequeño respiro. Vamos a ver qué tiempo nos espera para esta tarde y para el fin de semana. Nos vamos a la EMET. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. En Aragón las temperaturas serán muy altas. Tenemos aviso especial por ola de calor en los próximos días. Hoy las temperaturas suben con máximas de 37 grados en Zaragoza, 34 en Huesca y Teruel, 33 en Albarracín. Mañana las temperaturas siguen subiendo, con valores elevados, significativamente altas, especialmente en la depresión del Ebro. Peligro importante por máximas que pueden alcanzar o superar los 39 grados en el sur de Huesca y Ribera del Ebro de Zaragoza. El cielo hoy estará despejado, con nubes de evolución en el sistema ibérico. El viento en la depresión del Ebro será flojo a moderado del noroeste. En el resto, viento flojo de dirección variable, predominando la componente norte en el sistema ibérico y la componente oeste en el tercio norte. Mañana cielo despejado, aunque con intervalos de nubes de evolución en el Pirineo y sistema ibérico. Les adelantamos que las temperaturas continuarán siendo altas en los siguientes días. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí el baturrillo político de hoy. Es viernes y por viernes nos despedimos a ritmo de este hit Muévete al ritmo del DJ turolense Fernando Moreno. Hasta el lunes. Arena y luces, la noche no acaba, bailando juntos.